Hermanos, la meditación de la palabra para esta mañana tiene que ver con este aspecto de la vida cristiana, de la vida de cualquier ser humano. Esa virtud que todos necesitamos compartir, la gratitud. Qué importante es que usted, yo, nosotros hagamos conciencia de esto, porque es en la medida en que somos agradecidos que Dios puede prosperar aún más la vida de cada uno en cualquier aspecto, en cualquier circunstancia en que uno se encuentre. Cuando uno es agradecido con Dios, Dios se encarga de abrir puertas, de abrir caminos de bendición para cada uno. El propósito, pues, de esta meditación en base a esta historia que refieren los evangelios, en la que Jesús se encuentra con estas 10 personas que estaban en necesidad. El propósito es, pues, el hacer conciencia del mensaje que Jesús quiso darnos al permitir que esta historia quedara escrita ahí en la Biblia. A manera de introducción, estamos hablando de 10 leprosos que en un momento dado se encontraron con Jesús. Déjeme decirle que en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Jesús de igual manera, en el Nuevo Testamento, la lepra era una enfermedad incurable. Era una enfermedad tan difícil de confrontar, no solo por las repercusiones físicas de aquella persona que lo padecía. La lepra, como usted y yo sabemos, aún hasta este día, sigue siendo una enfermedad, ahora ya curable, sí, pero en los tiempos de Jesús, repito, era o causaba grandes estragos en la vida de aquella persona que lo padecía. Un leproso en los tiempos de Jesús era una persona marginada. En el momento en que se conocía de esta persona que tenía esta enfermedad, tenía que salir de su familia y de la ciudad. No se le permitía vivir dentro ni con su familia, ni con las personas con las que convivía en la ciudad. Y aún algo más difícil para muchos de ellos, al no poder estar en la ciudad, no se permitía a un leproso que entrara en el templo. Con ello, queremos decir que eran personas totalmente marginadas en términos del contexto de, pues, los lugares que habitaban y las cosas que estaban acostumbradas a hacer. Es más, las costumbres en el tiempo de Cristo pedían que si había una persona que tuviera la lepra, tenía que traer como un aviso aquí enfrente. Tenía que gritar si veía que venía otra persona en el camino y decir, leproso, leproso, para que no se acercaran. Algo terrible. Eran propiamente muertos en vida. Y es importante traer esto a colación a este sermón para que podamos ver cómo la gracia de Dios en Jesús podía resolver aún los problemas más difíciles que pudiera padecer una persona. Tristemente, en esta historia, tanto vemos el valor de la gratitud de uno de ellos, de los 10 que fueron sanados, como también podemos ver la ingratitud de los otros 9, que habiendo recibido una restauración total, física, como espiritual, como emocional, se fueron sin mostrar ningún agradecimiento. Este es el contexto, pues, que tenemos en términos de esta historia para compartir en esta mañana. Sí, la lepra en los tiempos de Jesús causaba una marginación total a la persona que lo padeciera. ¿Qué aprendemos de esto que acabamos de leer? ¿Por qué mencionarlo en esta mañana?
porque queremos enfatizar la virtud de la gratitud, la necesidad que todos tenemos de hacerlo, de ser agradecidos con Dios, porque esto, repito, en el pasaje se nos enseña que es de grande bendición. ¿Qué es la gratitud en términos del contexto de esta historia? La gratitud significa reconocer y valorizar un beneficio recibido. Cuando una persona es agradecida es porque reconoce algo que ha recibido, que necesita y con toda humildad responde a ese beneficio siendo agradecido. En el caso del leproso, ¿qué le significaba el haber sido sanado? El ser restaurado. Podía volver a su familia, podía volver a trabajar en la ciudad, podía volver al templo. Para él esto era de grande bendición y fue agradecido y lo mostró. ¿En qué manera? Lo vamos a compartir en esta mañana. Tú y yo sabemos de esto, porque el día de las madres, el día que celebramos a nuestras mamás, somos agradecidos. ¿Y por qué es que somos agradecidos y vamos y comemos con ellas o les llevamos algún obsequio? ¿Por qué razón? Porque reconocemos que Dios las usó como instrumento para que viniéramos a la vida. De igual manera, en esta mañana estamos celebrando a los veteranos de guerra. ¿Por qué? Porque reconocemos el sacrificio que han hecho y que siguen haciendo para que tú y yo podamos disfrutar de libertad. Estamos en este templo y debemos ser agradecidos. ¿Por qué? Porque este templo lo construyeron generaciones anteriores que dedicaron sus recursos, que dedicaron sus talentos para que tú y yo hoy cómodamente podamos tener este tiempo de comunión con Dios. Como ustedes se pueden dar cuenta, en el ambiente familiar, en lo del trabajo, en cuestiones de iglesia o de comunidad, todos por igual tenemos motivos por los cuales decir gracias. Pero si no reconocemos de quién es de quien nos vienen todas estas bendiciones, mis hermanos, Dios no se agrada cuando no hacemos lo que Él espera ver en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser agradecido? Significa reconocer y darle el valor real que tiene a un bien que tú y yo hemos pues recibido. Pero esta historia no solamente habla de la gratitud, en este caso del leproso, que por cierto era samaritano. Y los evangelios destacan esto para contrastar que los que eran judíos de la región de Judea, los otros 9 fueron los que no agradecieron la bendición que Jesús les proveyó en términos de salud. La gratitud es reconocer, valorizar un beneficio recibido. Pero ¿qué de la ingratitud? Mientras el leproso fue agradecido, los otros 9 leprosos que igualmente fueron sanados fueron mal agradecidos. Buscando allí en el diccionario de la lengua española, dice que la ingratitud significa despreciar y o ignorar un bien recibido. Eso es ser ingratos. Cuando recibimos algo, sin embargo, por egoísmo, en ocasiones nuestro superego nos domina en tal manera que ignoramos aquellas cosas que recibimos. Como que
Tenemos la idea de que merecemos que se nos den aquellas cosas sin la necesidad de decir gracias por esto o por aquello. Ser agradecido es una virtud. No ser agradecido es un mal que Dios no aprecia en la vida absolutamente de nadie. La ingratitud no reconoce el mérito de los demás. Y no solamente esto, los ignora. Qué triste es ver entre nosotros actitudes así. Cuando el pueblo judío fue liberado de Egipto, cuando pasó por sus 40 años en la vida del desierto, cuando ya estaban por entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés que les dijera a todos ellos, recuerden quién los sacó de Egipto y sean agradecidos. Recuerden todo lo que tuvieron que padecer para ahora poder disfrutar de lo que está a la puerta. Recuérdenlo con gratitud. No vaya a ser que se enorgullezca su corazón en tal manera y empiece a pensar y decir, bueno, después de todo esto es por mi esfuerzo personal. Esto es por mi capacidad. Yo merezco que Dios me dé esto. Mis hermanos, esto no es lo que Dios espera ver en la vida de sus hijos, en la vida nuestra. Una persona con gratitud es una persona que reconoce de dónde vienen las bendiciones. Una persona que actúa con ingratitud es aquella que le da más valor al hecho de pensar de que esto es por mi mano, por mi capacidad y no tengo que dar gracias o decirle gracias a nadie. En este caso, lo peor es que ni a Dios, y eran judíos. El samaritano, el que supo ser humilde y reconocer que necesitaba de los demás, fue el que sí pudo decir gracias por la bendición. Jesús lo advirtió cuando volvió aquel que había él sanado. Bueno, le pregunta, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? Y en ocasiones, lo digo con amor, en ocasiones yo me pregunto lo mismo. Bueno, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? ¿Que no tenemos motivos para agradecerle a Dios su bendición? La pregunta que viene a mi mente, por supuesto, es esta. Durante los últimos 2 años, estoy seguro que ha habido razones por las cuales debieras estar agradecido. Pero ¿dónde estamos? Jesús, en esta lección de vida para el leproso agradecido, lo levantó, lo restauró, le dijo, puedes irte, tu fe que te hizo obedecer es lo que obró tu sanidad, por lo tanto, adelante. Pero los otros, ¿dónde están? Para mí esta es una llamada de atención en lo personal. ¿Por qué? Porque a pesar de circunstancias durante esta pandemia y estos 2 años en mi salud personal, en ocasiones paso desapercibido las bendiciones que a diario el Señor nos está proveyendo. Aún en los detalles más simples que tú puedas contemplar, que pudiste haber estado en un accidente o a punto de entrar en un accidente o en una situación dada. Y tu respuesta a esa bendición recibida, ¿cómo la canalizaste? Es fácil decir gracias, ya está allí. La gratitud, mis hermanos, que Dios recibe
como auténtica, como honesta, no es solamente aquella que expresamos con la boca, es la gratitud que expresamos con las manos. Y no me refiero solo a levantarlas en gratitud, pero en hacer algo en respuesta a aquello que tú y yo hemos recibido. Esta lección, pues, en la sencillez con la que estamos hablando en esta mañana, nos recuerda que la virtud llamada gratitud debe ser parte de nuestra vida diaria. Sé agradecido con todas las cosas que tú recibes. Nadie es al 100% autosuficiente. Somos seres sociales que dependemos de alguna manera los unos de los otros y sobre ellos dependemos de Dios. Ser agradecido es una muestra de fe. Ser mal agradecido es una expresión de egoísmo. Y eso es la lección que yo recibo y comparto en el mismo espíritu que lo hizo Jesús con aquella persona. Sí. ¿Cómo podemos mostrar esta gratitud que Dios espera ver en cada uno? En el caso del leproso, ¿qué fue lo que hizo? Apenas se vio sano, regresó y fue y buscó a Jesús. Y al encontrarse con él, dobló sus rodillas y le dijo, gracias por esta bendición que tú me has dado. ¿Cómo podemos mostrar la gratitud? Igual que este leproso que fue sanado, pero se necesita humildad para reconocer la bendición, se necesita humildad para verdaderamente adorar a Dios. Dios quiere ver en cada uno de ustedes, de nosotros, personas que muestren su gratitud en adoración. Venir al templo los domingos. Señor, de ti provienen todas las cosas. Todo es tuyo y de lo que nosotros hemos recibido de ti, queremos mostrarte nuestra gratitud. ¿Cómo muestras tu gratitud cuando vienes al templo? Por eso cantamos. Cantamos porque estamos agradecidos. Por eso ofrendamos porque estamos agradecidos. Por eso dedicamos los talentos que Dios nos da y participamos en ministerios de la iglesia, porque somos agradecidos. Sin embargo, en ocasiones, repito, nos gana el otro sentimiento, ese sentimiento vano que nos hace sentir que no tenemos por qué agradecerle a tal o cual persona, por sencillo que sea la ayuda que me haya provisto. Después de todo, me lo merezco. Que agradezcan los samaritanos. Yo soy judío. Tristemente, se siguen repitiendo historias como esta. Y si quedó en la escritura, es para que tú y yo hagamos esto un motivo de reflexión y veamos que en lo más mínimo, como en las necesidades mayores, ahí ha estado siempre Dios detrás de ti y contigo. Y Él espera, pues, de mí y de ti nuestra gratitud. ¿Cómo podemos mostrar nuestra gratitud? El leproso lo hizo en adoración. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? De igual manera. Pero no solamente a través de la adoración podemos ser agradecidos. También lo podemos hacer prestando un servicio a otras personas de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Déjame recordarte lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí hay un camino a seguir.
habiendo recibido algo. Tengo que reconocerlo, no solo de Dios, sino de la familia, de los hermanos en la fe. Habiendo recibido yo algo, la exhortación es que debo ser agradecido. ¿Y cómo voy a agradecerle a Dios esas bendiciones? Con toda claridad lo expresa el pasaje, sirviéndole a Él para agradarle con temor y con reverencia. Este es el camino a seguir. Este mes es el mes de la gratitud. Hagamos una reflexión de nuestra vida en este momento. Pensemos en la semana que acaba de pasar. Algo, un buen café que yo no tomo, una buena comida, una llamada por teléfono de alguna persona que tenías tiempo de no saber de ella, una buena noticia porque fuiste al médico, o aunque no fuera tan buena noticia, hay alguien que extendió su mano y te dijo, Dios está contigo y cuenta conmigo también. Motivos tenemos para ser agradecidos con Dios. Y tú y yo, la manera en cómo debemos demostrarlo, de acuerdo al pasaje presente, es en adoración, pero también prestando un servicio en los ministerios de la iglesia, en la vida de tu familia, a un vecino con quien tú convivas. Lo que hagas, que sea muestra de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo contigo. Sed agradecidos en todo, escribió Pablo a los tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Esto, mis hermanos, y no menos que esto, es lo que Dios espera ver en cada uno. Permítanme terminar esta reflexión sobre la gratitud leyendo lo que leí recientemente. La gratitud no se trata de las bendiciones que tú has recibido, no se trata solamente, soy agradecido por lo que recibí. La gratitud se trata también de lo que hacemos con las bendiciones que Dios nos ha dado, hacia dónde las reviertes tú. Eso es y significa estar agradecidos delante de Dios. Reconoce la fuente de tu bendición, dale el valor que tiene lo que recibes y responde a Dios en adoración y en servicio. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.